comenzar con el mensaje. Señor, nos dirigimos a usted, Dios, en este momento, sabiendo de que usted está aquí con nosotros, Dios, donde estamos reunidos. Señor, gracias a usted. Le damos gracias por la oración, la alabanza que nos ha permitido, por Dios, ofrecerle, por Dios, en la primera parte de esta reunión. Y ahora le pedimos también por todo lo que hace falta y particularmente por el mensaje, Dios, que te ha puesto en mí, para yo, Dios, contigo, Señor, para todos nosotros, incluso para mí mismo. Oh Dios, que podamos estar, oh Dios, concentrados, Dios, en su palabra. Todo lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Bien, quiero que vayan a la palabra a 1 Corintios, capítulo 3, versículo de 1 al 3. 1 Corintios, capítulo 3, versículo de 1 al 3. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Bien, en este pasaje, cuando se utiliza la palabra espirituales, cuando dice no pude hablaros como a espirituales, se está utilizando una palabra que corresponde a el término neumáticos, que significa una persona espiritual y también significa una persona que puede entender las cosas espirituales. Entonces quiere decir que Pablo les decía a los corintios que ellos no podían entender todavía las cosas espirituales, o no las entendían, entonces no les podía hablar, pero como personas que entienden las cosas espirituales. Luego les dice, sino como a carnales. Cuando se utiliza la palabra carnales, eso corresponde también a otro término, que es el término sarkinoi. Sarkinoi significa carne o hecho de carne. Hasta el momento no parecía que les estaba diciendo algo tan fuerte, ¿verdad? Porque tal vez decir que somos hechos de carne, eso no nos entra como algo tan fuerte, ¿verdad? Porque al fin y al cabo somos carne y huesos, somos hechos de carne. Pero luego la segunda vez, ya en el versículo 3, que les dice, porque aún sois carnales, ahí ya la palabra cambia un poco y ya se utiliza otro término que se parece al primero, que es el término sarkikoi. Ya no es sarkinoi, sino que sarkikoi. Pero ya sarkikoi significa algo más, siempre está relacionado con la carne. ¿Qué significa? Significa sarkikoi, dominado por la carne, controlado por los apetitos animales, gobernados por la naturaleza humana y por lo tanto no gobernados por el Espíritu de Dios. Entonces eso sí ya sonaba más fuerte. O sea, primero le dice, ustedes son hechos de carne, ¿verdad? Pero luego le dice, ustedes son dominados por la carne.
Ustedes son controlados por su propia naturaleza humana, por apetitos animales, y no son controlados por el Espíritu de Dios. Por eso no les puedo hablar, ¿no?, como se les habla a las personas espirituales, sino que como a niños en Cristo. Esto quiere decir que para Pablo la carne, ¿verdad?, la carne era más pues que la carne física, y significaba para Pablo esa parte de la naturaleza humana que incluye tanto los aspectos mentales como los aspectos físicos, que nos pueden llevar, nos pueden conducir al pecado. Eso era entonces la concepción que tenía Pablo acerca de lo que era la carne, o de los hermanos que eran carnales. Y algo interesante también es que por qué les dice que son carnales, por qué les dice que no entienden las cosas espirituales, por qué les dice que son unos niños. ¿Por qué? Porque dice ahí, porque aún sois carnales, dice, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, no sois carnales y andáis como hombres. O sea, ¿por qué le dice que son carnales? Porque él nota de que estos hermanos eran celosos, ¿verdad?, unos con otros, tenían celos, tenían contiendas, tenían pleitos, disensiones, o sea, en muchas cosas tenían posiciones muy opuestas, ¿verdad?, y no se ponían de acuerdo. De hecho, en el versículo 4 dice, porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro soy de Apolos, ¿verdad? Hasta tenían pues grupitos, ¿verdad?, dentro de la iglesia, dentro de la congregación, ¿verdad? Unos decían seguir a un hombre y otros decían seguir a otro hombre, ¿verdad? Entonces aparentemente estaban divididos, ¿verdad? Entonces eso le hace a Pablo hacer ese diagnóstico, ¿verdad?, de que son carnales. Y hermanos, es que realmente se puede saber cómo está la relación de una persona con Dios con solo ver cómo está la relación de esa persona con los demás, con los hermanos sobre todo. Si notamos que en esas relaciones hay problemas, quiere decir que esa persona todavía no tiene una relación adecuada con Dios, porque es carnal, no entiende todavía las cosas espirituales. Entonces la persona que todavía no tiene relaciones firmes, que no está en unidad con los hermanos, que provoca disensiones, que tiene celos, ¿verdad?, que yo soy el que quiero hacer esto, ¿verdad?, o aquello, o que yo lo hago mejor, etcétera, es una persona, ¿verdad?, que no debe de estar bien todavía en su relación con Dios. No que no tenga relación con Dios, pero si todavía le falta crecer en esa relación con Dios. De manera que es como un niño, ¿verdad?, espiritualmente, como cuando se comienza, ¿verdad?, en los caminos del Señor, cuando uno se convierte, ¿verdad?, aunque tenga ya muchos años. Bien, por otro lado, aquí se dice como a niños en Cristo, y se dice, os di a beber leche y no vianda. Quiere decir que así como naturalmente, ¿verdad?, desde el punto de vista físico, un niño no puede, un niño recién nacido o de poca edad, no puede consumir alimentos sólidos, sino que tiene que consumir alimentos, sobre todo alimentos líquidos, sobre todo leche, ¿verdad? Así también, desde el punto de vista espiritual, se da la misma situación. Pero lo normal es que ocurra así, que cuando nosotros venimos al Señor, entonces comenzamos a tomar esa lechita espiritual. Y hasta después, entonces es que ya vamos a ser capaces de poder comer el alimento sólido.
en la medida que vamos creciendo. Pero el problema es que muchos ya pasó mucho tiempo, ¿verdad?, en que se convirtieron y todavía están, ¿verdad?, como niños, ¿verdad?, necesitando leche espiritual y no pudiendo todavía consumir el alimento sólido. ¿Quiénes son los que consumen el alimento sólido? Los cristianos que son maduros espiritualmente. De manera que este pasaje nos recuerda también que hay todo un proceso en la vida cristiana desde el punto de vista espiritual. Comenzamos como niños, pero luego tenemos que ir creciendo en el Señor, tenemos que ir madurando, ¿verdad? Tenemos que ir avanzando en ese proceso continuamente. Se habla ahí de la palabra vianda, ¿verdad? Dice, os di a beber leche y no vianda. ¿A qué se refiere vianda? Se refiere a comida, pero especialmente a carne y a pescado. En otras palabras, vianda significa alimento sólido. Entonces, por eso Pablo le decía, ¿verdad?, que no le daba vianda a los corintios, porque todavía no podían comer alimento sólido. Y vamos a ir a Hebreos capítulo 5, versículos del 12 al 14. Hebreos capítulo 5. Hebreos 5, del 12 al 14. Dice así la palabra de Dios: porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso, por la práctica, por la experiencia, tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Entonces el alimento sólido es para las personas que han alcanzado madurez desde el punto de vista espiritual. Y los que han alcanzado madurez son los que tienen ejercitados sus sentidos para poder discernir lo que es bueno y lo que es malo. Pero un niño no puede discernir eso, ¿verdad? Tiene problemas para discernir, esto es bueno, esto es malo, y por eso cae en hacer muchas cosas malas cuando está todavía en etapa de niñez. Y el problema es que, según como lo dice acá, se puede estar en esa etapa de niñez aunque se haya pasado ya bastante tiempo, que dice, porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, ¿verdad?, tenéis necesidad de que se vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos. O sea, todavía necesidad de leche, como que fuera todavía un niño. Dice que una vez una manzana se cayó de un árbol, y entonces las manzanas que quedaron en el árbol se burlaron de que se había caído la manzana. Y entonces la manzana que se cayó les dice, son ustedes unas inmaduras. Bien. Las manzanas, la fruta, ¿verdad?, madura, todos lo sabemos. Pero nosotros también como personas debemos madurar. Debemos madurar físicamente, mentalmente, ¿verdad?
pero también espiritualmente si estamos en los caminos del Señor, así como lo hacen la fruta. En 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 2. 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 2. Dice así: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella, ¿qué? Para que por ella crezcáis para salvación. Cuando hablamos del crecimiento físico, para ese crecimiento se necesita alimento. Un niño, para que pueda crecer, necesita alimentarse, necesita proteínas, necesita otro tipo de nutrientes que van en los alimentos. Entonces es necesario ese alimento para poder crecer. Y aquí dice que desead como niños recién nacidos la leche espiritual, no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Entonces, la leche espiritual acá se refiere pues a un alimento, ¿verdad? A un alimento. Como está hablando de niños recién nacidos, se utiliza el término leche, ¿verdad? Pero en el sentido global se está refiriendo a alimento espiritual. Entonces, necesitamos alimento espiritual para crecer. Pero el problema es que nosotros, en realidad, aunque pasamos de niños a adultos espiritualmente o a maduros, en realidad nunca dejamos de crecer. Yo dejé de crecer, ¿verdad? Ven que casi me tapa esto acá, ¿verdad? Bien. Pero todos dejamos de crecer como a los 21 años de edad, y unos crecen más que otros. Bien, pero espiritualmente nunca dejamos de crecer, ¿verdad? Aunque ya seamos maduros, tenemos que seguir creciendo en el Señor todavía, ¿verdad? Además hay un mantenimiento, ¿verdad? Un mantenimiento de la vida espiritual, ¿verdad? Una persona adulta desde el punto de vista físico, para mantenerse con vida, ¿verdad? Y viviendo bien, físicamente hablando, necesita alimentarse bien, ¿verdad? Necesita alimento. Pues espiritualmente también, aunque ya estemos maduros, todavía necesitamos buen alimento para ese mantenimiento de la vida cristiana y para seguir siempre avanzando, porque repito, no se termina de crecer espiritualmente, aunque físicamente sí. ¿Y cómo vamos a crecer? Bueno, la leche espiritual, que se refiere a cada alimento, se refiere a la palabra de Dios. A través de la palabra de Dios nosotros podemos ir creciendo. Hay tal vez otros elementos que vamos a mencionar más adelante, pero uno de los elementos fundamentales que nos va a hacer crecer en nuestros caminos en el Señor es la palabra de Dios, que es el alimento espiritual del cual hemos venido hablando ya en varios mensajes. Recordemos lo que dice Mateo 4:4, no lo busquen. Dice en la parte final, cuando Jesús estaba siendo tentado en el desierto por Satanás, y él le responde, dice: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, la palabra de Dios nos ayuda a vivir, ¿verdad? Desde el punto de vista espiritual. De manera, hermanos, que debemos entonces crecer, y debemos entonces buscar la palabra de Dios, ese alimento, para que nosotros nos mantengamos creciendo y podamos madurar si no lo hemos hecho, y mantenernos maduros si ya lo somos. En otras palabras, ningún cristiano se puede quedar como está.
Yo no sé cómo está usted ahorita, ¿verdad? Pero usted no se puede quedar como está ahorita, si está en los caminos del Señor, porque tenemos que seguir avanzando, ¿verdad? En sus caminos. Entonces, nadie que sea cristiano se puede quedar como está. No importa cómo esté, no importa si ya está maduro o todavía es un niño, pero no importa en qué etapa esté dentro de la vida espiritual, usted tiene que seguir avanzando en los caminos del Señor y no se puede quedar como está ahorita. Cromwell, que era un estadista inglés, tenía una Biblia de bolsillo, y en la Biblia de bolsillo él tenía un lema. El lema decía: el que deja de ser mejor, deja de ser bueno. El que deja de ser mejor, deja de ser bueno. Creo que esa frasecita, ese lema, ilustra mucho lo que sucede con nosotros desde el punto de vista espiritual. Si nosotros nos estancamos y creemos de que ya alcanzamos, ¿verdad?, la meta, ¿verdad?, en Cristo, y de que ya somos perfectos, ¿verdad?, y nos olvidamos de seguir buscando de Dios y de seguir avanzando en sus caminos, entonces va a llegar un momento en que ya no vamos a ser buenos, ¿verdad?, sino que ya de repente, ¿verdad?, vamos a comenzar a hacer cosas malas por el hecho de no seguir en ese camino de mejorar en los caminos del Señor. En el versículo que leímos, que dice desear como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, ahí se habla de leche espiritual, pero yo les decía que era porque se está poniendo como un ejemplo, ¿verdad?, la leche de alimento. En otras palabras, no quiere decir que nosotros ya estando maduros, ¿verdad?, si ya no somos niños, debemos de consumir leche espiritualmente. Pero lo que sí debemos hacer es desear el alimento sólido, si ya estamos maduros, así como un niño desea la leche espiritual, o como un niño desea la leche. ¿Cómo un niño desea la leche? Bueno, tal vez algunas madres por acá, ¿verdad?, sobre todo las madres, las que tal vez tienen niños muy chiquitos, me podrán decir cuántos pepes se toma al día un niño. Un niño recién nacido, un niño que ya tiene algunos meses, como cuánto. A ver, alguien, una madre, 3 pepitos, solo 3 pepitos se toman. ¿Ah? ¿Quién da más? ¿Quién da más? 8, miren por ahí dicen 8, ¿verdad? 8. ¿Verdad? Pueden ser unos 6, qué sé yo, ¿verdad? Entonces, claro, todo depende también de qué etapa está. Pero estamos hablando de niños muy pequeños. Entonces, generalmente, ¿verdad?, se toman más de 3 pepes, ¿verdad? Eso quiere decir que ellos necesitan y desean, porque lloran, ¿verdad?, por ese pepe, ¿verdad? Lo desean tanto que lloran, ¿verdad?, por ese pepe, lo desean con mucha frecuencia. Entonces, así nosotros también con mucha frecuencia debemos desear leer la palabra de Dios, escuchar la palabra de Dios, exponernos a la palabra de Dios, estudiar, meditar la palabra de Dios, ¿verdad?, y hacer la práctica en nuestras vidas. De ser posible todo el tiempo, ¿verdad?, que podamos. Vamos a ver ahora en Hebreos capítulo 12, versículo 1. Hebreos capítulo 12, versículo 1. Dice aquí: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro
cosa seria y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Aquí se nos habla que los cristianos, y eso lo había mencionado River, ¿verdad? Uno de los compartimientos que hizo en un intermedio entre los cánticos, de que nosotros corremos una carrera como cristianos para alcanzar una meta, decía él. Entonces aquí se nos está diciendo eso, ¿verdad? Que nosotros estamos en una carrera, somos corredores, somos atletas desde el punto de vista espiritual. Pero un atleta, para poder correr bien, ¿verdad?, necesita alimento, y alimento sólido, buen alimento. Entonces así nosotros necesitamos también de la palabra de Dios para ser buenos atletas y correr esa carrera que el Señor nos ha indicado. El atleta, de hecho, se alimenta con una dieta que más bien es especial, sobre todo antes pues, de hacer una carrera, ¿verdad? O cualquier deportista, por ejemplo, ¿verdad? Un futbolista, ¿verdad? Antes de un juego, en el tiempo antes, tiene que tener una dieta especial. Por ejemplo, una de las cosas que más comen son las pastas, ¿verdad? Porque eso les va a dar bastante energía, que la van a necesitar para esos momentos en que tienen que correr bastante. Entonces debe de haber pues una dieta especial para los atletas. De lo contrario, entonces van a entrar, qué sé yo, en calambre, ¿verdad? O se van a cansar más rápido, entonces no van a poder hacer bien lo que tienen que hacer, ¿verdad? Ya sea correr, ya sea jugar, etc. Pues bien, así de esa manera nosotros también, como atletas, espiritualmente hablando, necesitamos una dieta especial. Hay un predicador, ¿verdad?, que dice que esa dieta especial que nosotros los cristianos debemos de consumir consiste en pavo. Yo no sé a cuántos les gusta el pavo, a mí no me gusta mucho, ¿verdad?, el pavo. Pero los cristianos debemos de comer pavo, ¿verdad?, pero pavo espiritualmente hablando. ¿Y qué dice este predicador que significa pavo? Bueno, él dice que pavo es la P, la palabra; la A, el ayuno; la B, vigilia; y la O, la oración. Entonces nosotros debemos de alimentarnos de la palabra de Dios, ¿verdad?, estar ayunando, ¿verdad?, aunque tomemos pastillas, no es como la hermana Trinita, ¿verdad?, a pesar de que toma tantas pastillas, ¿verdad?, ayuna. Yo también hago lo mismo, ¿verdad? Lo que hago es suspender mis pastillas, algunas que puedo, dejarme de inyectar insulina y luego ayunar, ¿verdad? Y no me siento mal, ¿verdad? Porque en un momento decía yo, no lo voy a hacer porque me lo han prohibido, pero después dije, yo tengo que ayunar. Y entonces tomaba, por supuesto, ciertas precauciones, no me podía inyectar insulina, ¿no? Si iba a ayunar. Entonces eso es una de las cosas que hago, ¿verdad? Y ayuno, ¿verdad? Entonces tenemos que ayunar, ¿verdad? Y tenemos que estar en vigilia, ¿verdad?, y orando constantemente. Esa es nuestra dieta especial de atletas en Cristo, ¿verdad?, para poder correr esa carrera de la mejor manera posible, ¿verdad?, y poder seguir avanzando, ¿verdad?, en esa carrera hacia la meta que está por delante. ¿Y cómo debemos de correr esa carrera? Con una actitud también positiva, ¿verdad? Positiva porque sabemos que Cristo está con nosotros. Pensando en aquel versículo, ¿verdad?, de Filipenses 4:13, que nos dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ¿verdad? Entonces debemos de saber que vamos a una meta y debemos de proseguir a esa meta y no cansar, ¿verdad?, sino que seguir adelante, siempre corriendo, no dejando de correr, ¿verdad?, sino que sabiendo de que vamos a tener la victoria, porque Cristo está con nosotros.
Bien, hemos hablado de que debemos entrar nosotros como cristianos en un proceso de crecimiento, un proceso de maduración. Y así como físicamente pasamos por una etapa de niño, de preadolescente, de adolescente, luego de adulto, luego de persona mayor, así espiritualmente también debemos de madurar, debemos de crecer. Vale la pena entonces que reflexionemos un poco, ¿verdad?, en qué significa una persona madura. Puesto que si debemos alcanzar madurez o debemos de, aún siendo maduros, seguir creciendo, debemos de estar claros en qué es una persona madura, para que así nos podamos autoevaluar y ver si realmente todavía nos falta, ¿verdad?, o si no hemos alcanzado todavía la madurez, ¿verdad?, o qué cosas nos hacen falta. Entonces, ¿podrá ser una persona madura o podemos decir que una persona es madura solo porque habla en lenguas? ¿Cuántos creen que solo porque una persona habla en lenguas es madura? Varios dicen que no. Sin embargo, hablar en lenguas es algo bueno, la palabra misma lo dice, pero no es lo que nos va a indicar si la persona es madura. Yo conozco personas que han hablado lenguas y después están ahí pecando, ¿verdad? Eso sucede, y así es. Hasta se dice que algunos están allá haciendo cosas en el mundo que no son correctas y todavía ahí siguen hablando en lenguas. Y algunos dicen que es que Dios les ha regalado eso, y como un regalo, pero el regalo ahí está, ¿verdad? Pero la persona, por supuesto, está mal. No importa entonces que hable o no hable en lenguas, eso no nos indica si la persona es madura o no es madura, ¿verdad? Hablar en lenguas es algo que debemos buscar, por supuesto. Tal vez podemos decir también que una persona es madura espiritualmente porque es una persona que en los cultos, por ejemplo, expresa, ¿verdad?, emociones, danza, ¿verdad?, etcétera, ¿verdad?, qué sé yo, eleva su voz en medio de la congregación, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y eso es algo bueno, pero ¿será eso un indicativo de que esa persona es madura? He visto también personas danzando, ¿verdad?, mucho, ¿verdad?, en un culto, y luego los veo pecando, ¿verdad? Entonces tampoco es eso un indicativo de que una persona está madura espiritualmente. Y por supuesto, danzar es algo que debemos hacer también. Aquí se han predicado varios mensajes sobre eso, ¿verdad?, porque debemos de manifestar el gozo del Señor. Yo ahora no danzo mucho, danzo muy suave por el problema cardíaco que tengo. Si no me necesito mucho, entonces ya siento el problema. Pero, y sé que hay otras personas que tienen esa limitación, ¿verdad? Pero el que pueda, ¿verdad?, el que tiene toda la energía, que dance, ¿verdad?, que se exprese todo el gozo que el Señor le hace percibir. Podríamos ver una persona que todo el tiempo anda con su Biblia bajo el brazo, lleva la Biblia para todos lados. ¿Me indicará eso que es una persona madura? Porque el hecho que la ande no me garantiza que la lea, o que la estudie, o que la entienda, ¿verdad? Y me es malo andar la Biblia por todos lados. Yo ando una Biblia en mi carro, porque en cualquier momento ahí es donde me queda tiempo de leerla. Entonces hay que andar la Biblia, ¿verdad? Es algo bueno, ¿verdad? Pero eso no me indica si esa persona es madura o no es madura. Puede serlo, pero puede no serlo, ¿verdad? Entonces, ¿qué cosas me pueden indicar que una persona es madura espiritualmente? Pues aquí tengo una serie de cosas que estuve escribiendo que pudieran indicar que una persona es madura en Cristo, madura espiritualmente. Es aquella persona que enfrenta
sus responsabilidades en la vida y enfrenta los problemas que se le ponen por delante. No es una persona pues que va a rehuir los problemas, que se va a esconder, que se metió en deudas. No se va a andar escondiendo de la persona que le va a cobrar. Tiene que enfrentar eso, y si no puede pagarlo, tiene que hacer un arreglo, ¿verdad?, con la persona a la que le debe y decirle: mire, no le puedo pagar lo que le debo exactamente, pero hagamos un arreglo para yo irle pagando poco a poco, ¿verdad? Si entró en algún conflicto con otra persona, porque a veces no es uno el que busca los conflictos, sino que hay otros, ¿verdad?, que arman los conflictos, ¿verdad?, por cosas que uno hace. Pero entonces también debe de enfrentar eso, ¿verdad?, con responsabilidad, e ir a hablar con esa persona y arreglarse para estar en paz, ¿verdad? A menos que esa persona no quiera, ¿verdad?, y hace una persona difícil, pero bueno, usted cumplió con la responsabilidad de buscar la armonía y la paz y de arreglarse con aquella persona. Y cualquier problema que tengamos, ¿verdad?, en la casa, en el trabajo, etcétera, con cualquier responsabilidad, si nos dicen que usted es responsable de hacer tal cosa, ¿verdad?, tenemos que hacerlo, tenemos que cumplir responsablemente como cristianos maduros que somos. También una persona madura es el que conoce bien, y esto ya lo habíamos mencionado algo, lo que es bueno y lo que es malo. Porque acuérdense del versículo que leímos, ¿verdad?, en Hebreos 5:14, que dice: tienen por la práctica o por el uso, ¿verdad?, los sentidos ejercitados para discernir el bien y el mal. Entonces la persona madura sabe qué es lo bueno y qué es lo malo. Pero el que es inmaduro fácilmente cae en lo malo y puede entonces más fácilmente ser presa del pecado, puede caer más fácilmente por las tentaciones que puede tener. Pero el que es maduro, cuando ya ve algo que sabe que no le conviene, desde el punto de vista cristiano, desde el punto de vista de lo que dice Dios, desde el punto de vista de su palabra, se aleja, ¿verdad?, de eso, o es capaz de decir: no, esto yo no lo puedo hacer, ¿verdad?, esto es algo corrupto, ¿verdad?, entonces yo no lo puedo hacer, ¿verdad? Entonces discierne bien la persona madura lo que es el bien y el mal. También es maduro, desde el punto de vista espiritual, una persona que tiene una buena conducta y que ya no hace rabietas, ¿verdad?, porque los niños son los que hacen rabietas, ¿verdad? Rabieta, espiritualmente hablando, podría ser: por ahí pasó el pastor y no me vio, me voy de esta iglesia. Rabieta, inmaduro completamente espiritualmente, ¿verdad? Eso sería un ejemplo. Primera de Corintios capítulo 13, versículo 11. Primera de Corintios capítulo 13, versículo 11. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Los hermanos, tenemos que dejar lo que era de niño, ¿verdad?, si ya somos maduros, ¿verdad? Dejemos de rabietas, ¿verdad?, y de conductas inadecuadas, ¿verdad?, y conduzcámonos como el Señor quiere que nos conduzcamos. También el maduro, el que refleja más a Cristo en su vida.
Acuérdense que el proceso en el que estamos es un proceso de irnos haciendo cada vez más semejantes a Jesucristo. Eso es nuestro ideal, comportarnos cada vez más como Jesucristo, reflejar más a Jesucristo en nuestra vida. Eso es madurez, ir reflejando al Señor en nuestra vida. Es maduro el que tiene un cambio de actitud para con Dios, para con la gente, para con la vida y para con sí mismo, ¿verdad? Cuando uno está ya madurando en Cristo, toda la concepción, ¿verdad?, con respecto a las personas, las demás personas, con respecto al mundo, ¿verdad?, a la vida, ¿verdad?, con respecto al mismo Dios y con respecto a nosotros mismos, va cambiando. O sea, si soy maduro, ya no voy a pensar, este me cae mal, o con este no tengo empatía, qué sé yo, ¿verdad?, o con este, a este no le voy a hablar porque es muy pobre, no sé qué, ¿verdad? Entonces ya la actitud debe cambiar, debemos de ver a todos por igual, ¿verdad? Y no debemos de sentirnos nosotros superiores a nadie, ¿verdad? Entonces la actitud nuestra también hacia nosotros mismos ya no va a ser aquella de buscar nuestro propio interés, ¿verdad?, sino pensar en el interés de los demás, ¿verdad? Eso es una persona madura. Entonces una persona madura tiene buenas relaciones con los demás. Acuérdense que por eso le dijo Pablo carnales a los corintios, porque no había buenas relaciones entre ellos, ¿verdad? Entonces quiere decir que al revés, ¿verdad?, cuando ya hay buenas relaciones, ¿verdad?, entonces eso indica madurez en Cristo. Efesios capítulo 4, versículo del 1 al 3. Efesios capítulo 4, versículo del 1 al 3. Yo pues, dice Pablo, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Veamos el 2. Con toda, el 2 y el 3, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Dice ahí Pablo, yo pues preso en el Señor. ¿Cómo está una persona que está presa? Ya no puede hacer su propia voluntad, sino que tiene que seguir las reglas del lugar, de la cárcel donde está preso. Ya no puede hacer muchas cosas. Digo, cuando está preso no motura, porque aquí los presos hasta dicen que hay personas que se alegran cuando van a la cárcel, ¿verdad?, porque ahí van a vivir, ¿verdad?, con condiciones, ¿verdad?, que nada que ver con lo que pasa en otros lugares, ¿verdad? Pero en otros lugares, ¿verdad?, por ejemplo, un preso no puede hacer lo que a él se le ocurre, ¿verdad?, tiene muchas limitaciones, está sometido, está preso, ¿verdad? Pero aquí los presos parece que tienen muchos privilegios, ¿verdad? Pero entonces pensemos en preso no motura. Bien, entonces ¿por qué decía Pablo que estaba preso? Porque él no podía hacer su propia voluntad, sino que dice que estaba preso en el Señor. Entonces él hacía la voluntad del Señor. Entonces una persona madura es una persona que está presa en el Señor y ya no hace su propia voluntad, sino que hace la voluntad de Dios. Eso también es madurez desde el punto de vista espiritual. Y luego también otras manifestaciones
de madurez son las que ruega Pablo, ¿verdad? A los de Efeso, que alcancen, dice que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad. Humildad, ¿verdad? Es una característica de un cristiano maduro. Un cristiano maduro no puede ser un cristiano prepotente. Y hay muchos que yo conozco, ¿verdad? Que se creen los mejores, ¿verdad? Y hasta desde el punto de vista espiritual, ¿verdad? Orar una hora, que yo voy a orar unos 15 minutos, porque así el Señor me escucha más rápido. Bien, por ahí va la cosa. Mansedumbre, ¿verdad? Una persona, ¿verdad?, madura tiene mansedumbre, ¿verdad? Tiene benignidad, tiene control, ¿verdad?, sobre sí mismo, ¿verdad? No va a actuar así impulsivamente, ¿verdad? Soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, ¿verdad? Una persona madura va a alcanzar paciencia, va a ser capaz de soportar a otros, aunque esos otros tengan cosas que no le gusten, ¿verdad? Y va entonces a poder expresar a los demás el amor. Solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz, ¿verdad? Una persona madura espiritualmente no va a andar armando líos, no va a andar ahí creando divisiones, sino que va a ser una persona que va a procurar la unidad, ¿verdad? Porque sabe que tiene el mismo Espíritu Santo que también tienen sus demás hermanos, y va a buscar la paz, ¿verdad? Siempre. Eso es una persona también madura. Una persona madura también es aquella que sabe bien la sana doctrina. La sana doctrina. La sana doctrina es fundamental para vivir una vida correcta. Pero después de saber, de conocer la sana doctrina, hay que ir a la práctica. Esa sana doctrina tiene que llevarnos a la práctica. O sea, se tiene que manifestar esa sana doctrina en nuestra conducta, en nuestro diario vivir, ¿verdad?, en lo natural, ¿verdad?, en lo físico, ¿verdad? Entonces, esa es otra cosa importante. Bien, podríamos seguir hablando de muchas otras cosas más que una persona madura espiritualmente debe hacer o debe de tener como características. Pueden haber muchas otras más, pero todas están relacionadas con varias de las que yo acabo de mencionar. Entonces lo importante es pues que nosotros busquemos de la palabra de Dios, busquemos ayudar, ¿verdad?, vigilia y oración, nos alimentemos bien para poder seguir creciendo en el Señor. Así es que vamos a pedirles que inclinen su rostro, ¿verdad?, para poder pedirle al Señor que nos ayude en este proceso. Dios soberano, poderoso, te damos gracias, Dios, por todas las instrucciones, Dios, que tú nos has dejado claramente establecidas a través de tu palabra, Dios. Ayúdanos, Dios, oh Padre, a darle libertad al Espíritu Santo, Dios, para que Él nos vaya moldeando y vaya utilizando la palabra de Dios, Dios. Oh Padre, el ayuno, la oración, la vigilia, Dios, que son el alimento especial que nosotros debemos de consumir, para que así podamos seguir, oh Dios, en este proceso de maduración. Oh Dios Todopoderoso, y podamos cada día más reflejar tu gloria en nuestras vidas. Oh Dios, ayúdanos, porque sin tu ayuda no lo podemos hacer. Pero sí debemos de tener una actitud de búsqueda de ti, Señor. Y eso es lo que queremos comprometernos el día de hoy, a buscarte a ti, porque sabemos que si te buscamos, vamos a encontrar. Y así tú vas a seguir transformando nuestras vidas. Gracias, oh Dios
Jesús, que así sea. Bien, va a pasar la hermana Hilda.